Antes de ser una serie de culto, antes de los memes, antes de las resurrecciones imposibles, Futurama fue una idea frágil, un papel con dibujos, una promesa de ciencia ficción y comedia, y una pregunta que quemaba por dentro. Porque el mundo recuerda el resultado, el universo de Nueva York, el absurdo matemático, la nostalgia con robots, pero no el borde del precipicio. ¿Cómo se crea un nuevo clásico cuando todos esperan que repitas lo mismo que ya funcionó? La cámara se queda suspendida en un silencio eléctrico. El futuro está ahí, pero todavía no tiene permiso para existir. A mediados de la década de los 90, la animación para adultos vive un momento de hambre industrial, cadenas buscando el próximo fenómeno, ejecutivos queriendo repetir la fórmula y una cultura pop que empieza a girar hacia la ironía como idioma. En ese clima, la cadena Fox quiere otra serie de Matt Groening, porque el éxito anterior no solo dio audiencia, dio poder. Y Groening siente el peso de una expectativa imposible. Si el público ya te coronó una vez, la segunda coronación se vuelve sospecha. El misterio se abre. Si no puede repetir el pasado, ¿qué futuro inventa? En el año 1996, Groening hace un movimiento decisivo. Suma a David X. Cohen, guionista y productor de Los Simpson, para construir la nueva serie. La sala de trabajo se vuelve laboratorio. Ya no es solo hacer chistes, es diseñar reglas del futuro, crear tecnología creíble en su absurdo y lograr que la sátira no se rompa cuando el mundo inventado crece. Ahí nace el ADN de Futurama, humor como motor, ciencia ficción como esqueleto y emoción como golpe final, aunque todavía nadie lo sepa. Las ideas no aparecen por magia, se casan. Los creadores se sumergen en libros de ciencia ficción, series antiguas, películas retro e imaginarios que ya soñaron el mañana con estética de ayer. Cada referencia suma una capa, el brillo optimista, la paranoia tecnológica, los cohetes como promesa y amenaza, y por debajo, un temor silencioso propio de fin de siglo, la sensación de que el mundo moderno corre tan rápido que puede romperse. El bucle queda abierto. ¿Cómo convertir esa ansiedad en comedia sin perder humanidad? El corazón del concepto aparece como una flecha limpia, un personaje común que despierta en un mundo imposible, no un héroe, no un genio, sino alguien corriente lanzado al mañana como accidente. Ese choque permite lo esencial, mirar el futuro con ojos del presente y usarlo como espejo cruel. Burocracia más absurda, consumo más feroz, tecnología más invasiva y aún así la misma soledad humana. Pero el conflicto crece. Si el protagonista es cualquiera, ¿cómo haces que el universo entero se sienta único? En abril del año 1998, el proyecto se presenta a Fox con personajes y tramas ya demasiado ambiciosos, casi como si hubieran construido una ciudad antes de tener permiso para abrir la puerta. La cadena ordena 13 episodios, y ese sí suena a victoria, pero viene con una sombra, la pelea por el control creativo. Groening no quiere interferencias. La cadena teme que el tono sea demasiado raro para su público. El misterio se clava como gancho. ¿Quién manda en el futuro? ¿El creador o la cadena? Con el encargo en marcha, el equipo hace lo que pocas series se atreven: construir una ciudad con memoria, un futuro montado sobre ruinas, un paisaje retrofuturista donde lo viejo no desaparece, se recicla como chiste, como trauma, como decoración. Cada detalle se vuelve promesa de historias. Tubos neumáticos, rascacielos curvos, anuncios brillando como tentación eterna. No es solo un fondo, es un personaje silencioso. Y queda abierto el siguiente bucle. Si el mundo es tan grande, ¿cómo evitar que se trague a los protagonistas? La animación no se ve, pero se siente. Meses de trabajo para segundos de movimiento, decisiones microscópicas que juntas crean vida. Y todo bajo presión, porque la ciencia ficción exige diseño y la comedia exige timing perfecto. El equipo corre contra un enemigo sin cara, el calendario. Cada episodio tiene que ser futuro y chiste, emoción y sátira, locura y coherencia. La pregunta se vuelve peligrosa. Si fallan en el piloto, no hay segunda oportunidad, y el futuro se apaga sin ruido. El día llega como llegan los días que cambian carreras, sin piedad. El primer episodio se emite el 28 de marzo del año 1999. En pantalla, el mundo nuevo se presenta con hambre, un arranque que mezcla espectáculo, raneza y una tristeza escondida bajo el chiste. Y de golpe, el proyecto deja de ser una idea de oficina, ahora es un juicio público. El bucle se abre, afilado. ¿Lo entenderán o lo rechazarán por no parecerse a nada? El estreno sucede, pero el verdadero enemigo no está en el guión, está en el tablero de la cadena. Cambios de horario, decisiones ejecutivas, nervios corporativos ante una serie cara y extraña. La misma puerta que se abrió puede cerrarse sin explicación. Y ahí termina el primer episodio de esta historia real.
Futurama ya nació, pero todavía no sabe si podrá crecer. La cámara se queda congelada en un punto exacto del tiempo, el futuro está al aire y el pasado ya está intentando apagarlo. El futuro despega con fuerza, el estreno logra una audiencia masiva y, por un instante, parece que Fox encontró su siguiente joya. Pero en televisión, un debut fuerte no siempre significa confianza. A veces significa miedo a perder la apuesta. Porque Futurama no es una copia del pasado. Es costosa, extraña, llena de referencias científicas y humor raro. Y cuando una serie es rara, el sistema intenta acomodarla. La pregunta se enciende. Si el público llegó, ¿por qué la cadena empieza a mover el piso? La serie nace con un lugar soñado, domingo por la noche, justo después de Los Simpson, pero la estabilidad dura poco. En menos de un año, Fox la mueve de franja varias veces, como si probara la serie en distintas condiciones sin avisarle al público dónde encontrarla. En la pantalla, Nueva York se construye con precisión. Fuera de la pantalla, la realidad es caos. Y se abre un bucle peligroso. Si los espectadores no saben cuándo verla, ¿cómo puede crecer una serie que depende del hábito? En un detalle que parece pequeño, se esconde una herida enorme. Fox empieza a emitir episodios fuera del orden pensado por los creadores. Eso no solo confunde tramas, confunde emociones, porque Futurama no es un chiste suelto. Es un universo que respira continuidad, relaciones que avanzan, semillas que germinan con el tiempo. El misterio queda abierto. ¿Cómo se mantiene el corazón de una serie si el orden se vuelve ruleta? Y entonces llega el golpe más absurdo, el que no se puede escribir, los eventos deportivos. La serie empieza a ser interrumpida, preemptada, desglosada. Incluso en su primera etapa, algunos episodios quedan empujados hacia más adelante porque la parrilla se deforma por prioridades de dinero inmediato. Para un show que construye futuro, el presente lo sabotea. A nivel creativo, el equipo afila su lenguaje, ciencia ficción con alma, sátira social con precisión, chistes escondidos en carteles del fondo. A nivel corporativo, la serie se ve como difícil, cara, exigente, no siempre inmediata para todos. Así nace la tensión central del episodio. Futurama no pelea contra otra serie, pelea contra el nerviosismo de quien la emite. Y el bucle se agranda. ¿Puede una obra sobrevivir si su propia casa no cree en ella? La consecuencia de la inestabilidad es inesperada. Futurama empieza a convertirse en un código secreto. Quien la sigue, la defiende. Quien la entiende, se siente parte de algo. Porque cuando una serie no es fácil, crea comunidad. Y cuando encima es maltratada por el horario, esa comunidad se vuelve más intensa, como si el simple acto de verla fuera resistencia. Aquí nace el culto, no como estrategia, sino como reacción. Mientras la cadena mueve el tablero, los guionistas construyen algo raro en televisión. Ciencia ficción con alma, sátira social con precisión, chistes escondidos en carteles del fondo. A nivel corporativo, la serie se ve como difícil, cara, exigente, no siempre inmediata para todos. Así nace la tensión central del episodio. Futurama no pelea contra otra serie, pelea contra el nerviosismo de quien la emite. Y el bucle se agranda. ¿Puede una obra sobrevivir si su propia casa no cree en ella? En medio de la incertidumbre ocurre una prueba irrefutable. La serie gana un Emmy por un episodio en el año 2002. Ese premio funciona como un flash en la oscuridad. No solo era popular, también era reconocida por excelencia creativa. Pero el sistema no siempre responde a la calidad. A veces responde a otra cosa: costos, horario, estrategia, capricho. Y entonces llega el tipo de cancelación más cruel, la que no se anuncia con un hachazo, sino con un ya no más. Según relatos resumidos en la historia pública de la serie, en mitad de la producción de su cuarta etapa en Fox, la cadena decide dejar de comprar episodios nuevos, empujando a Futurama hacia el final antes de la programación de otoño del año 2003. No es un "estás cancelada", con luces rojas, es un apagón gradual. El bucle queda ardiendo. ¿Cómo se despide una serie cuando ni siquiera le permiten despedirse? El recorrido original en Fox se extiende desde finales de marzo del año 1999 hasta agosto del año 2003. Y aún así, lo que queda no es final. Es una sensación de historia interrumpida, de universo a medio camino, de personajes que todavía tenían futuro. La serie no muere por falta de ideas, muere por tablero. Y aquí llega la transformación decisiva. Lo que era fandom se vuelve fuerza. La gente ya no solo recuerda la serie, la exige, porque el desorden de horarios, la emisión fuera de orden y el corte abrupto hacen que el público sienta que le arrebataron algo, y cuando a una comunidad le quitan su mundo, lo reconstruye con más ganas, repite episodios, colecciona, debate, defiende. La pregunta final se prepara. Si Fox cerró la puerta, ¿dónde se abrirá la siguiente? La cámara vuelve al corazón del conflicto, una obra diseñada para el mañana, atrapada por decisiones del hoy. Fox suelta la cuerda y Futurama cae, pero no se rompe del todo, porque hay algo que el sistema subestima. Cuando una serie es realmente distinta, no desaparece, se transforma en leyenda, y una leyenda, tarde o temprano, encuentra otra pantalla. El episodio termina con un cliffhanger encendido.
Si el futuro fue apagado en televisión, ¿quién está a punto de encenderlo de nuevo y por qué esta vez podría ser aún más grande? La cancelación deja un vacío, pero también deja una semilla rara. Cuando algo termina sin cierre, la mente del público no lo suelta. Futurama sale del horario y entra en el territorio más peligroso y poderoso de todos, el recuerdo. En ese limbo, el mundo cambia de ritmo. La televisión tradicional sigue mandando, pero el consumo se fragmenta. Repeticiones, colecciones, maratones, y ahí, en la grieta, la serie encuentra oxígeno. El bucle se abre con una pregunta que parece imposible. Si la televisión la apagó, ¿cómo vuelve a encenderse una historia que ya fue enterrada? El primer renacer no ocurre con un estreno, sino con una rutina. Futurama empieza a emitirse en repeticiones dentro del bloque Adult Swim, desde el año 2003 hasta el año 2007. No es un detalle menor. El horario nocturno convierte la serie en un secreto compartido, un ritual. Quien la ve a esa hora no la prueba, la adopta. Y el fenómeno se vuelve silencioso pero constante. Mientras la cadena la olvidó, la audiencia la reencuentra, la reinterpreta, la convierte en identidad. La repetición crea otra cosa, memoria colectiva. Los chistes escondidos se descubren tarde, los carteles del fondo se vuelven tesoros, las referencias científicas se comparten como claves. Y aparece una transformación decisiva. La serie deja de ser un programa y se convierte en mundo, un mundo que la gente defiende como si fuera propio. El misterio crece. Si el público se vuelve guardián, ¿quién se atreve a monetizar esa lealtad? Mientras las repeticiones mantienen viva la llama, el mercado doméstico hace lo suyo. Los episodios se coleccionan, se compran, se regalan, y ese gesto, pagar por ver una serie muerta, envía un mensaje a la industria. Aquí hay negocio dormido. De pronto, la serie no es solo nostalgia, es demanda medible, un fenómeno que no depende de una noche de domingo, sino de millones de decisiones privadas. Y se abre un bucle peligroso. Si el negocio habla, ¿la creatividad obedece o se aprovecha? La resurrección no vuelve como temporada, vuelve como experimento. 4 películas directas a video, una forma de traer la serie sin pedirle permiso a la parrilla televisiva. La primera aterriza el 27 de noviembre del año 2007, Futurada, Bender's Big Score. Y el título, casi con crueldad, suena a declaración. El futuro no se rinde, solo cambia de formato. Hacer películas no es hacer más de lo mismo, es reconfigurar el motor. Ritmo distinto, estructura distinta, ambición distinta. La historia necesita sostenerse más tiempo, pero conservar la esencia de episodios cortos. El equipo construye un puente entre formatos, pensar como cine, pero con el ADN de una serie que vive de mini golpes y remates rápidos. Y el misterio se tensa. Si el regreso falla, esta vez no habrá excusas. La serie podría morir para siempre. La estrategia se vuelve aún más inteligente. Esas películas se diseñan para poder fragmentarse después y emitirse como episodios, y ahí aparece el siguiente aliado, Comedy Central, que emite la primera película reconfigurada en 4 episodios el 23 de marzo del año 2008. Así, el regreso ya no es solo venta doméstica, es retorno televisivo con un público preparado, hambriento, entrenado por años de repetición nocturna. El plan se completa con una tetralogía, 4 películas lanzadas entre el año 2007 y comienzos del año 2009. La última funciona como mensaje final del experimento. Si la franquicia sigue respirando después de todo esto, entonces no era un accidente cultural, era una máquina de historias que solo necesitaba espacio. La transformación es total. Lo que empezó como serie cancelada, ahora es propiedad que renace. Hasta aquí el regreso podría explicarse como nostalgia rentable, pero la industria no se conforma con pruebas pequeñas. Quiere continuidad, quiere temporadas, quiere un calendario. Y entonces ocurre lo que define el mito. La serie vuelve de verdad, ya no como película, sino como producción episódica nueva, con otra cadena, otro sistema y otra clase de presión. La pregunta se vuelve cuchillo. ¿Puede un show renacer sin perder su alma cuando el renacimiento ya es negocio? El regreso se formaliza en pantalla. La 6ª temporada se emite en Comedy Central desde el 24 de junio del año 2010 hasta septiembre del año 2011, con 26 episodios. Eso no es solo volver, es volver con un compromiso grande, con el peso de demostrar que el culto puede convertirse en una audiencia sostenida. Y el conflicto cambia de forma. Antes el enemigo era el horario, ahora el enemigo es la expectativa. Volver no significa volver igual. El mundo ya no es el de finales de los 90, cambian sensibilidades, cambia el consumo, cambia el humor que pera.
La serie entra a una nueva etapa donde cada decisión tiene doble lectura, satisfacer a los nuevos espectadores sin traicionar a los antiguos. Y aquí se abre el bucle más peligroso de todos. ¿Qué tan lejos puede evolucionar un clásico antes de dejar de serlo? La serie, que fue cancelada por decisiones de tablero, logra lo imposible. Renace por pura persistencia cultural. Repeticiones nocturnas, cajas vendidas, películas que abrieron la puerta y un canal dispuesto a apostar por la rareza. Pero el final del episodio no celebra, advierte, porque la resurrección trae una trampa. Ahora que Futurama volvió, el mundo ya sabe que puede morir otra vez, y el sistema también lo sabe. El cliffhanger queda encendido como alarma. Si sobrevivió a la cancelación, ¿sobrevivirá a su propia leyenda? ¿O la leyenda será lo que finalmente la destruya? La resurrección suena romántica desde afuera, como si el fandom hubiera encendido una chispa y listo. Pero por dentro, volver significaba otra cosa. Contratos, presupuestos, concesiones y una pregunta brutal que nadie quería decir en voz alta. Porque Futurama estaba de regreso en Comedy Central, ¿sí? Pero ahora debía demostrar que no era solo nostalgia, que podía producir capítulos nuevos con la misma precisión, bajo reglas nuevas y un tablero distinto. El misterio se abre como una grieta luminosa. ¿Puede una serie renacer sin vender una parte de su alma en el proceso? Hacer ciencia ficción animada cuesta. Y cuando una serie vuelve, el dinero no llega como aplauso, llega como condición. Durante la producción del regreso, se habla de concesiones de presupuesto y de reducir parte del equipo de guionistas. Es el tipo de sacrificio que no se ve en pantalla, pero cambia el aire. Menos manos, más presión, el mismo nivel de expectativas. El futuro vuelve, pero vuelve más caro de sostener. Y entonces llega la amenaza más impensable, la posibilidad de recastear personajes. En el año 2009 estalla una disputa de contratos y se llega incluso a mencionar audiciones para reemplazos. La serie que sobrevivió a la cancelación podía morir de otra forma, perdiendo su identidad. Porque en animación, la voz no acompaña al personaje, la voz es el personaje. El bucle queda abierto. Si el renacimiento exige cambiar su esencia, ¿vale la pena volver? El regreso real llega con calendario firme. La sexta temporada en Comedy Central comienza el 24 de junio del año 2010 y se extiende hasta el 8 de septiembre del año 2011, con 26 episodios. De pronto, Futurama vuelve a tener algo que antes le faltó, continuidad. Pero la continuidad trae una carga. Ahora no basta con ser querida, tiene que ser sostenible. La sexta temporada se parte en dos, una primera mitad durante el año 2010 y una segunda mitad durante el año 2011. Ese detalle parece técnico, pero afecta el pulso emocional. La historia avanza, se detiene, vuelve a arrancar. El público debe recordar, reconectar, reenganchar. La serie, que habla del tiempo como tema, empieza a vivirlo como problema. Y ocurre algo que parecía maldición del pasado. Incluso en Comedy Central, parte del orden de producción no coincide con el orden de emisión, generando continuidad interrumpida en algunos tramos. En una comedia cualquiera, eso se tolera. En Futurama, donde los detalles son pistas y las emociones se construyen lento, se vuelve un riesgo. El canon se siente movido. El bucle se afila. Si el orden se rompe, ¿qué tan frágil es el corazón de una historia? En el tablero corporativo, el amor no pesa tanto como los números, y Comedy Central empieza a hablar de rendimiento, ratings, demografía, semanas fuertes. En el año 2011, incluso anuncian una renovación de 26 episodios más. Eso significa una cosa: la serie ya no es un accidente. Es un activo, pero un activo también puede quemarse si lo explotan demasiado. La séptima temporada inicia el 20 de junio del año 2012 y se extiende hasta el 4 de septiembre del año 2011, también con 26 episodios, divididos en dos mitades. Ahora la presión es doble, sostener el legado y al mismo tiempo sonar vigente en un mundo que ya cambió. La serie se mira al espejo del presente, redes sociales, nuevas formas de consumo, un público que ya no espera el domingo, lo exige todo cuando quiere. En el año 2013 llega el anuncio que siempre acecha a una serie resucitada. Comedy Central comunica que esa séptima temporada será la final. El futuro, otra vez, queda con fecha de vencimiento, y el conflicto se vuelve íntimo. ¿Cómo se escribe un final cuando ya has tenido que sobrevivir demasiadas veces? Futurama ya tenía experiencia en despedidas por si acaso. Con el tiempo, varias entregas fueron pensadas como posibles finales. Eso revela algo duro. Crear con la amenaza constante de cierre cambia la manera de contar historias. Cada arco puede ser el último, cada emoción puede ser despedida escondida. Y la pregunta se vuelve inevitable. Si siempre estás listo para terminar, ¿alguna vez te permites comenzar de verdad? El 4 de septiembre del año 2013 se emite Meanwhile, el episodio final de esa segunda gran etapa.
El cierre no apuesta por explosiones, apuesta por lo más peligroso, emoción. La historia juega con el tiempo, con la idea de repetir, de volver a empezar, de apretar un botón para vivir otra vez. Como si la serie estuviera confesando su secreto, Futurama siempre fue un relato sobre segundas oportunidades. El plano final deja una sensación rara. Cierre, sí, pero también un hueco, como si el universo completo pudiera reactivarse con solo una chispa externa. Y ahí está el cliffhanger real de esta historia. Futurama se despide con un final que parece definitivo, pero que también parece una puerta escondida. Porque si algo demostró hasta aquí, es que la serie no muere cuando la apagan, muere cuando nadie la busca. El episodio termina con una alarma silenciosa encendiéndose en la oscuridad. Si el tiempo puede reiniciarse en pantalla, ¿quién decidirá reiniciarlo en el mundo real? ¿Y qué costo tendrá esa tercera vida? El 4 de septiembre del año 2013, Futurama parecía cerrar su ciclo con una elegancia peligrosa. Un final que se sentía definitivo, pero que, en el fondo, era una puerta escondida. La cámara vuelve a ese silencio posterior al último plano. Oficinas vacías, pizarras borradas. Un universo completo quedando suspendido como si alguien hubiera apretado pausa en vez de fin. Y aquí nace la pregunta final de la serie documental. Si el tiempo puede reiniciarse dentro de la historia, ¿quién tiene el poder de reiniciarlo fuera de ella? Durante la década siguiente, el consumo se transforma. El público deja de esperar horarios y empieza a exigir disponibilidad total. El streaming se vuelve costumbre y la nostalgia se vuelve combustible cultural. En ese nuevo planeta mediático, una serie como Futurama deja de ser antigua, se vuelve relevantemente rara, perfecta para maratones, clips, redescubrimientos y culto constante. El bucle queda abierto. Si el futuro ahora vive en catálogos, ¿puede una serie renacer sin cadena? ¿O necesita una plataforma que la reclame como bandera? Las resurrecciones no solo se escriben, se negocian. Con el paso de los años, el mapa de derechos cambia, y en marzo del año 2019, la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney reordena el destino de la franquicia. De pronto, el futuro ya no depende de una cadena tradicional, depende de un imperio de plataformas. Y el misterio se tensa. Cuando una obra entra a un megacatálogo, ¿renace por amor o por estrategia? En febrero del año 2022, Anulu anuncia el regreso con un encargo de 20 episodios. No un especial, no un guiño, sino un compromiso real con la continuidad. La noticia cae como alarma en el corazón del fandom. La serie, que ya había muerto 2 veces, se prepara para una tercera vida. Pero toda tercera vida trae una amenaza distinta. ¿Cómo revivir sin convertirse en una copia de tu propio recuerdo? El 24 de julio del año 2023 llega el regreso en Anulu con una temporada de 10 episodios. El universo vuelve a respirar en presente. La cámara muestra el fenómeno desde afuera, pantallas encendiéndose en distintas casas, redes agitándose, viejos fans comprobando si la esencia sigue intacta, nuevos espectadores entrando sin historia previa. El bucle se clava. ¿Es posible que una serie sea de culto y masiva al mismo tiempo, o esa mezcla siempre explota? La resurrección funciona porque Futurama no era solo chistes y gadgets, era una forma de mirar el mundo con ternura escondida. La gente no volvió para ver más episodios, volvió para reencontrar un lugar. Y esa es la transformación silenciosa del legado. La serie deja de ser un producto y se vuelve compañía generacional, un idioma compartido entre quienes crecieron con ella y quienes la descubren tarde. La pregunta se vuelve íntima. ¿Qué hace que algo sea futuro si lo que provoca es nostalgia? En el año 2024, la serie regresa con otra tanda de 10 episodios, reforzando la idea de que el renacer no era una despedida extendida, era un nuevo ciclo. La cámara recorre una verdad industrial. Cuando una plataforma renueva, lo hace porque el reloj del consumo marca que la audiencia volvió. Y se abre el bucle de tensión. Si la plataforma ahora manda, ¿puede el arte seguir siendo rebelde o el algoritmo lo lima? A comienzos de noviembre del año 2023, se reporta una renovación por 2 temporadas adicionales, un paquete de 20 episodios, que extiende el camino más allá del regreso inicial. Eso cambia el significado de todo. Ya no es revival, es continuidad planificada. El conflicto muta. Cuando una serie deja de sobrevivir y empieza a expandirse, ¿qué hace para no diluirse? Y entonces, en el año 2025, llega un giro que revela la era. Anulu anuncia que una nueva temporada se lanzará completa, de una sola vez, cambiando el modo de consumo.
La serie que antes luchaba por un horario, ahora se enfrenta a otro enemigo, el binge, el maratón que devora emociones en horas y las olvida al día siguiente. El bucle queda encendido. ¿Cómo se crea un episodio memorable en un mundo que no te da tiempo para extrañarlo? El 15 de septiembre del año 2025, la temporada se estrena en Hulu con 10 episodios disponibles de inmediato, marcando la consolidación del tercer renacer como evento de plataforma. La cámara muestra el contraste total. En los años de Fox, el futuro se apagaba por cambios de parrilla. Ahora el futuro aparece de golpe, como una tormenta controlada. La paradoja final se hace visible. Antes sufría por falta de espacio, ahora debe sobrevivir al exceso de atención instantánea. Al final, la historia completa no trata de cancelaciones ni renovaciones, trata de una idea más grande. Futurama es una serie construida sobre la posibilidad de volver a empezar. Cada etapa de su vida real copia su tema central, el tiempo como círculo, la despedida como ensayo, el regreso como destino. Y la pregunta final deja de ser industrial para volverse humana. ¿Por qué seguimos necesitando historias que nos prometen que el final no es el final? La cámara se eleva sobre Nueva York, no como postal, sino como metáfora. Una ciudad hecha de ruinas y promesas, de tecnología y soledad, de chistes y ternura. Y ahí se cierra el documental con una revelación simple. Futurama sobrevivió porque nunca trató realmente del mañana, trató del presente, mirado desde lejos para que duela menos. El último plano no ofrece un punto final, ofrece un botón encendido. Porque la verdadera creación de Futurama no fue una fecha ni un contrato, fue la construcción de un universo tan flexible que puede morir, renacer y seguir siendo él mismo. Y la serie se despide con su cliffhanger más grande, dirigido al espectador. Si el futuro siempre vuelve, ¿qué parte de tu vida todavía espera su propio reinicio?